Comprás un auto, alquilás un departamento, aceptás los términos y condiciones de una plataforma, arreglás con unos amigos venir al cine el fin de semana. Estamos evidentemente ante acuerdos. ¿Se trata también de contratos? De eso es de lo que vamos a hablar. Es decir, nos vamos a preguntar, ¿qué es esa cosa que llamamos contrato? ¿O qué es lo que hace que una cosa sea un contrato? ¿Y por qué, te preguntarás, puede tener esto alguna importancia? Bueno, porque hay ciertos efectos que solo se producen si estamos ante un contrato y no, en cambio, ante un simple acuerdo. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos, y hoy vamos a ver qué es lo que hace que un contrato sea un contrato. Para responder este interrogante voy a manejarme con el Código Civil y Comercial de la Argentina, en particular con el artículo 957, porque ese es el artículo que nos responde la pregunta planteada. Y nos dice, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta es la materia prima con la cual tenemos que elaborar la definición, o si querés, es la definición legal que vamos a tener que ir revisando y desmenuzando. Y para hacerlo, qué mejor que ver las notas que componen esta definición. La primera nota, el contrato es un acto jurídico, es decir, es un acto humano, voluntario, lícito, que tiene un fin específico, producir ciertas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, vamos yendo ya a los ejemplos. En la compraventa, que a esta altura está claro que es un contrato, ¿no? Hay un fin específico de orden jurídico, de carácter jurídico. La idea de que la cosa vaya, la propiedad de la cosa pase del vendedor al comprador y que a su vez el comprador le entregue una suma de dinero, el precio, al vendedor. Un fin específico, jurídico. Voy a volver sobre esto. Segunda nota, el contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato. Por lo pronto, el contrato como acto jurídico tiene dos o más partes. En su forma más tradicional son dos partes. De hecho, en los ejemplos que te di, eran prácticamente todos acuerdos entre dos partes. La compraventa, comprador y vendedor, el alquiler, vos y el locador. Salvo un ejemplo, que es en el cual acordaste con tus amigos en ir al cine. Pero tampoco está claro que eso sea un contrato, y probablemente no lo sea. Pero en general un contrato, insisto, tiene dos partes. ¿Podría tener más? Sí, y en ese caso decimos que más que un acto jurídico bilateral, el acto que tiene dos partes, es un acto jurídico trilateral o plurilateral si tuviera más de tres partes. En fin, podemos decir, poner un ejemplo, una sociedad con tres o más socios, una apuesta entre varios apostadores, más de dos, quiero decir, tres o más, son contratos, sin ninguna duda, y son plurilaterales. Claro, hablar de pluralidad de partes supone un concepto, que es el de parte. Y claro, ¿qué es una parte? Bueno, es un tema muy debatido en la doctrina a la hora de definirlo. La verdad que en el carácter práctico se resuelve fácil. Casi siempre es muy sencillo saber quiénes son las partes de un contrato. Pero vamos a elaborar un poco esto, vamos a conceptualizarlo. Voy a darte una definición sincrética. Parte o partes son las personas que manifiestan su voluntad para dar nacimiento al contrato y cuyos intereses ese contrato regula. Entonces, vamos al ejemplo de nuevo de la compraventa. El contrato nace porque el comprador y el vendedor manifiestan su voluntad justamente de realizar este acuerdo. Son parte. Y además, son sus intereses los que este contrato regula. El interés del comprador en adquirir la propiedad de la cosa que le va a entregar al vendedor, el del vendedor en recibir el precio, etc. Entonces, en el contrato hay dos o más partes y el resto son terceros. ¿Y qué son los terceros? Muy fácil, los que no son partes. Esta es una segunda nota. Vamos a pasar ahora a una tercera.
Y es que las partes en el contrato manifiestan su consentimiento. ¿Qué quiere decir que manifiestan su consentimiento? Que coinciden en sus manifestaciones de voluntad para dar nacimiento al contrato. Vamos, por ejemplo, al caso del contrato de alquiler que te refería. Está identificada la propiedad, está claro el precio, está claro el tiempo, el destino que se le dará. Tenemos entonces consentimiento, esa coincidencia de voluntades a la que te hacía referencia. La nota siguiente, y esta es la más espesa, la que más tela trae para cortar, y es la del objeto del contrato, porque los contratos se hacen ¿para qué? Para crear, para modificar o para extinguir relaciones jurídicas patrimoniales entre vivos. Vamos entonces a ir desmenuzando esta última nota. Lo primero que te destaco es que siempre hablamos de relaciones jurídicas, o sea, el objeto del contrato son las relaciones jurídicas, porque hay muchos tipos de relaciones humanas, pero no todas son jurídicas. Y esto ya nos va permitiendo deslindar de todos los ejemplos que vimos al comienzo, cuáles son contratos y cuáles no, o al menos cuáles ya podemos ir descartando porque esta nota no la presentan. Fíjate, cuando hablábamos de que aceptás los términos y condiciones de esa plataforma a la que accedes, es evidente que te estás sometiendo a una disciplina jurídica, a que los efectos de ese acuerdo, si alguna de las partes lo incumpliese, podrían ser forzados, podrías acudir al aparato coactivo estatal para darle cumplimiento, y está en la voluntad de las partes esa posibilidad. En cambio, tomemos el ejemplo de los amigos que convienen en ir a ver una película al cine el fin de semana. ¿Hay un acuerdo? Sí, pero sin embargo ahí no tenemos un contrato, porque falta esta vocación jurídica al acuerdo. Está claro que al margen de otras sanciones que el incumplimiento de esta palabra empeñada pueda generar, no está el efecto buscado, como efecto buscado, el lograr el cumplimiento forzado a través del aparato estatal. ¿Cómo saber cuándo un acuerdo encuadra en una categoría y es contrato o no, y por ende no lo es? Bueno, hay que ver las circunstancias del caso. Te doy un ejemplo. El caso que te mencioné, en el cual vos arreglaste con un amigo en pasarlo a buscar con tu auto para luego ir al cine. ¿Eso es un contrato? Bueno, yo te diría que no, y probablemente vos coincidas conmigo, pero sin embargo hay doctrina y hay jurisprudencia que ha dicho en alguna oportunidad que eso es un contrato de transporte gratuito. Bien, lo cual nos sirve para ver que no siempre es tan claro el encuadre del tema. Entonces, cuando las partes celebran un contrato, lo que están haciendo es fijando reglas jurídicas a las cuales se someten, una disciplina a la cual se someten. Ahora bien, esas relaciones jurídicas tienen que ser de carácter patrimonial. Siempre cuando hablamos de contratos, nos movemos en el ámbito de lo económico, del contenido económico. Un derecho patrimonial tiene que estar en juego siempre en un contrato. Puede ser un derecho real, un derecho de crédito, un derecho intelectual, pero siempre un derecho patrimonial. Un derecho real, el ejemplo que te di de la compraventa, se va a transmitir la propiedad, derecho real, de una cosa cuando se ejecute el contrato. Un derecho personal, imagínate un banco que tiene una cartera de créditos contra ciertos clientes que son por préstamo y se la transfiere a otro banco. Y finalmente un derecho intelectual, supongamos una licencia para usar un programa de computación. El objeto es un derecho intelectual. Entonces, derechos de contenido patrimonial, relaciones jurídicas patrimoniales. Tienen que ser relaciones jurídicas patrimoniales que el contrato que quiera hacer con ellas. ¿Las va a dar nacimiento o a modificarlas o a extinguirlas? Veamos, en la compraventa dimos nacimiento a dos relaciones jurídicas. Por un lado está la obligación del vendedor de entregar la cosa y por otro lado la obligación del comprador de pagar el precio. Pero también está la posibilidad de que hagamos una modificación de relaciones jurídicas. Y entonces supongamos que ese contrato de alquiler ya estaba en curso y estaba por vencer a fin de año y vos acordás con el locador, con la otra parte, en prorrogarlo, en que tenga, dure un año más. Bueno, acá has modificado un contrato porque le alteraste el plazo. Existe también la posibilidad de que el contrato tienda a extinguir relaciones jurídicas. Y supongamos en este mismo ejemplo que te di la locación, que todavía faltan 4 meses para que finalice de acuerdo con lo que habían convenido, y sin embargo ninguna de las dos partes quiere seguir. Bueno, pueden hacer un contrato para extinguir ese contrato. Si hay un contrato que tiene por objeto extinguir relaciones jurídicas.
¿Terminamos con esto? No, falta una nota. Y es la siguiente. El contrato regula relaciones jurídicas patrimoniales entre vivos, no mortis causa. Bien, entonces, vamos a un ejemplo. Si yo, supongamos que soy heredero de una persona que está vivita y coleando y quisiera hacer con vos un contrato para transmitirte esos derechos hereditarios futuros, ese pacto es inválido. ¿Sí? Porque es un acto jurídico mortis causa y en principio están prohibidos. ¿Sí? Siempre en el ámbito contractual nos manejamos en lo que es el terreno de los actos jurídicos entre vivos. En síntesis, tenemos que hay contrato cuando hay un acuerdo entre dos o más partes que tiende a, o que tiene por objeto, que manifiesten su consentimiento esas partes, tercero, y que tiene por objeto crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales entre vivos. Si tenés alguna duda o querés hacer algún comentario, lo podés hacer, y si te interesa conocer más sobre el tema, te invito a que veas los demás videos de mi canal.